Muy bien, señores, muy buenos días a todos. Estamos iniciando la presentación de materiales de construcción. A ver, vamos a revisar un poquito dónde estamos. Vamos a dejar de compartir. Tenemos que verificar la información. Ok, esto sigamos. Y tenemos la otra presentación para que no haya esa confusión. Muy bien. Excelente. Bien, vamos a entrar entonces a revisar ahora los materiales de construcción, pero desde un punto de vista más de conceptos básicos. Estamos en conceptos básicos, segunda parte. Aquí vamos a poner parte 2, ¿sí? Parte 2. Estábamos viendo los conceptos básicos y ahora vamos a ver eh, una característica propia de todos los materiales, que es las estructuras cristalinas y amorfas. Aquí ponemos y amorfas. Estructuras cristalinas y amorfas. Inicio. Un dato importante que todo ingeniero debe conocer es la presencia de estructuras. Si nosotros vamos y empezamos a cortar cualquier material, cortamos y llevamos a microscopios electrónicos, vamos a observar que todos tienen una disposición atómica muy especial, muy especial. Aquí estamos viendo tres tipos de materiales. Tres. Esta primera, ¿sí?, que es la disposición atómica, se conoce como estructura cristalina de los metales. Esta que arriba. Es decir, que si uno secciona un metal, piensen ustedes en los metales, en cualquier metal, aluminio, acero, etcétera, llevamos eso al microscopio, vamos a poder encontrar en los microscopios electrónicos, sobre todo los CEN, que son los de alta gama, esta disposición atómica. ¿Sí? Los átomos se ordenan de esta manera. Esta es la formación de, este es el BCC, Body Corp Center, este es el FCC, Face Corp Center, ¿no? ¿Qué significa? Que un átomo está en el corazón, en el cuerpo, al centro, ese es un tipo de metales, y otro tipo de metales que tienen átomos centrados en las caritas, otro tipo de metales. Depende mucho de su disposición atómica el comportamiento del metal. Entonces estos, por ejemplo, son buenos conductores eléctricos, buenos conductores térmicos. Este otro no son conductores eléctricos ni térmicos, no son muy buenos, pero tienen excelentes propiedades mecánicas, etc. ¿Sí? Entonces, empezamos diciendo que en los materiales las estructuras cristalinas definen el comportamiento. Y colocamos acá eso, ¿no? Decimos, definen el comportamiento. Definen el comportamiento de los metales, el comportamiento de los materiales. No solamente de los metales, de los materiales. ¿Sí? La disposición atómica nos da una idea clara de cómo se va a comportar cualquier material. En esta, por ejemplo, esta de acá abajo, que parecen gusanitos y demás, parecen tejidos. Cuando uno empieza a pensar en los tejidos que se realizan para los telares y demás, esta forma de tejido es característica de los materiales poliméricos. Ingeniero, ¿qué son los materiales poliméricos? Son los plásticos, los policarbonatos, el PVC, etcétera. Todos los polímeros que se emplean en la construcción tienen esta estructura. Ingeniero, ¿es una estructura cristalina? No, no es cristalina. Esta es una estructura amorfa. ¿Por qué se dice amorfa? Pues porque no tiene forma. No tiene forma. Es amorfa. ¿Sí? Muy bien. Y esta última estructura que estamos viendo acá es característica y propia de ¿qué? De los materiales cerámicos. Como ustedes pueden observar, estos son los metales
estos son los plásticos o polímeros y estos son los cerámicos. Existe mucha diferencia y, como decimos acá, define el comportamiento de los materiales. Hablando de los materiales cerámicos, esta estructura, que es una estructura que tiene un átomo al centro, pero a diferencia de 4 átomos a los costados, tiene una forma más de una pirámide, ¿no? De 3, simplemente de 3 lados, acá, 1, 2, 3, de 3 aristas. Esta estructura es la que a los cerámicos les permite ser excelentes materiales refractarios. Yo les había comentado en la anterior clase que si pusiésemos, agarramos 3 piezas, vamos a dejar un pedazo de acero, un pedazo de cerámico y un pedazo de plástico, y dejamos después de 300 años vamos a dejar un pedazo de metal, un pedazo de plástico y un pedazo de cerámico. Estimada Sabrina, ¿cuál de estas 3 piezas, cerámico, plástico o metal, después de 300 años volviendo, va a seguir intacto? ¿Cuál crees tú? ¿Cerámicos, plásticos o metales? ¿Qué dice Sabrina? Y le hago la misma pregunta a Aldo. ¿Cuál de los 3 permanece intacto después de ¿El cerámico? Exacto, sí, el cerámico. Y una clara muestra de eso es cuando uno, bueno, a mí me han comentado, hoy en día ya no se puede, pero hace unos 50, 60 años atrás, cuando uno iba a Tiwanaku, incluso podía ir caminando, iba pateando, ¿no? La arcilla que está llegada, se encontraba pedacitos de vasijas y se lo podía llevar, porque estaba así de descuidado la arqueología, ¿no? De la cultura tiwanacota, y ahí la clara muestra del desarrollo tecnológico está en materiales cerámicos. Y hoy en día es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos materiales, como hemos comentado en la anterior clase, ya están oxidados. Estos no se oxidan, estos son óxidos, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta qué es una estructura cristalina y qué es una estructura amorfa, ¿no? Porque las estructuras cristalinas forman cristales, ¿sí? Forman cristales, y la estructura amorfa no forma cristales, sino son como tejidos, son tejidos. Ok. Teniendo en cuenta eso, definimos entonces propiedades características y comportamientos característicos en los materiales. ¿Qué es ductilidad? Si hablamos de ductilidad, estamos hablando de la capacidad de un material de deformarse en frío. ¿Sí? El material se va a deformar en frío. Yo no voy a hacer ningún tipo de esfuerzo y el material tiende a deformarse en frío. Eso es ductilidad. Comparamos metal, plástico o cerámico, ¿cuál de estos 3 será más dúctil? Generalmente los dúctiles suelen ser los materiales metálicos, porque los cerámicos, yo quiero deformar un cerámico que ya está sinterizado, que ya está cocido, es imposible. ¿Cuándo es dúctil el cerámico? Cuando está en un estado previo a la cocción, ¿sí? Cuando no está cocido. ¿Los plásticos son dúctiles? Sí, se pueden deformar en frío, pero el gran problema es que muchas veces la deformación de los plásticos tiende a quitar propiedades mecánicas, ¿no? Depende mucho del tipo de plástico. Entonces, ductilidad, la capacidad de deformarse de cualquier material en frío, ¿no? Y ponemos acá en paréntesis caliente. ¿Qué significa eso? Que también es posible fomentar la ductilidad de un material si lo caliento. Un claro ejemplo, los plásticos, ¿verdad? Cuando yo caliento un poquito el plástico, es más, en construcción utilizamos bastante material PVC, tubos de PVC. Son unos tubitos que muchas veces son coditos. De una época vendían coditos y todavía venden coditos en el mercado, fabricados por los mismos artesanos. ¿Qué hacen? Calientan. Calentando mejoran la ductilidad del material. ¿Sí? En los metales también, sí, se puede. En los cerámicos, dijimos, sinterizados, no. En estado crudo, por así decir, cuando es solamente arcilla, muy probablemente sí. Ok.
Otro término importante, ¿qué es la fragilidad? ¿Qué es frágil? La fragilidad es la poca ponemos, resistencia de un material a los impactos, entre paréntesis, golpes. ¿Sí? Esto se emplea incluso mucho en el lenguaje coloquial. Dice, tú no puedes ser frágil. ¿Qué significa frágil? No te puedes, tienes que poder soportar los golpes que te da la vida, ¿no es cierto? No seas frágil. Si hablamos de materiales, la fragilidad es eso, la poca resistencia de un material a los impactos. A ver, le pregunto esto a Lisette. Lisette, dime tú, un ejemplo de un material frágil. ¿Qué me dices tú? Un ejemplo de un material frágil, ¿qué podrá hacer? Cualquiera. Y le hago la misma pregunta a Josué. O un ejemplo de Los, material. A ver, los Liz. ladrillos. Ladrillos, sí, efectivamente, son resistentes, pero cuando uno hace caer un ladrillo, este se rompe, ¿no? No va a soportar, no va a tener resistencia a los golpes, es frágil. ¿Qué es lo concepto de frágil o lo contrario de frágil? Tenaz. Si frágil es la poca resistencia del material a los impactos, tenaz es lo contrario. Es alta resistencia, ¿no? De un material para evitar, vamos a decir, evitar ser destruido, por decirlo así. ¿Sí? Un material que ofrece alta resistencia para evitar ser destruido, para evitar ser roto, para evitar ser doblado, etcétera, ¿no? Es un material tenaz, tenaz. Y comparamos los tres materiales, metales, polímeros y cerámicos. ¿Cuál de estos tres será más tenaz? ¿Qué piensas tú, estimado Javier? ¿Cuál será más tenaz? ¿Será? Obviamente los metales, ¿no? Sí, efectivamente, obviamente los metales. Y una pregunta, estimado, ¿por qué no las construcciones son completamente de metal si el material más tenaz es el metal? Es porque es muy pesado. Muy bien, uno es muy pesado. ¿Y cuál sería el otro? Muy costoso, yo veo, sería muy costoso. También sería muy costoso. Pero una debilidad que tengan los metales. La oxidación, ¿no? La Sí, oxidación, la oxidación, pues, exacto. Muy se bien, oxida. señores, muy bien. Sí, la oxidación. La oxidación. Ah, mire, solo hemos hablado de tres conceptos. Hay muchos conceptos más que vamos a ir ahondando más a detalle, pero para que ustedes entiendan que con tres conceptos, yo digo, efectivamente, si ve, uno de los materiales más poderosos y fuertes es el metal, por el tema de costos y también por poca resistencia a las propiedades químicas, en este caso oxidación, es que conviene utilizar otros materiales que reemplacen ¿para qué? Para proporcionar a la construcción un largo tiempo de vida útil, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando en construcción, ¿sí? Estamos buscando que toda construcción tenga un tiempo de vida útil largo, tiempo de vida útil bastante largo, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Aunque este concepto hoy en día ya está un poco oxidado. ¿Por qué decimos un poco oxidado? Por lo siguiente, hay muchas personas, antiguamente, y ustedes piensen bien en sus abuelitos y demás, sí, antiguamente los progenitores, los papás construían sus casas para que en esa casa vivan los nietos de los nietos. Es decir, las paredes eran bastante gruesas y demás. Hoy en día, una casita más o menos ya no dura lo que tenía que durar. Le están diciendo, vamos a construir una casa para que dure unos 15, 20 años y después vamos a demoler. Entonces, el tiempo de vida útil está directamente proporcional al uso que se le va a dar a ese ambiente. ¿Sí? Y es lo que tenemos que enfocarnos. ¿Cuánto va a ser el tiempo de vida útil? Por eso decidimos, ¿queremos que sea solo metal? ¿Queremos que sea solo plástico? ¿Queremos que sea solo cerámico? Depende de cuánto va a ser el tiempo de vida útil que yo desee para mi obra.
Claramente el tiempo de vida útil debería ser largo y todos buscamos que sea largo. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta?